Saludos queridos patitos, vamos a tratar el cono sur de América, Argentina, Chile. Chile empezó hace ya unos años a transitar la renovación de esa constitución de 1980, con problemas de origen, hecha en dictadura, y eso a veces es problemático, y se estableció la idea, ¿quieren ustedes una constitución? Se empezó una constituyente, se dijo que no se quería esa constitución, se hace otra constituyente y ahora se tendrá que votar, ¿quieren ustedes esa constitución? Pero en Europa y en España, pues no sabemos cómo se ha elaborado esa segunda constitución cuando ganaron los partidarios de casta. Sí, Y eso es con un marco general de izquierdas con Boric, pero la constituyente del lado de la derecha, con lo cual ahí podía salir pues un pan con tortas. Y luego tenemos a la otra derecha en Argentina con Milei ganando las PASO, sorprendiendo a todo el mundo y proponiendo meter la motosierra y amenazando seguramente con políticas que llevarán al hambre, a, tal vez incluso logren un objetivo que ni soñando habría conseguido el señor Pedro Sánchez, como es solucionar su problema demográfico, pero al coste de un hambre en Argentina y una migración masiva de Buenos Aires a Madrid. ¿Con qué empezamos? ¿Con Argentina o con Chile? eh, un poco para dar mi opinión acerca de lo que está pasando en Chile, ¿ya? Bueno, Eh, a ver, la primera constituyente fracasó, ¿ya? No, a mí, por ejemplo, no me desagradaba ese proyecto sí, lo comentamos de en un reforma. conversatorio. No me desagradaba, encontraba que había mucho mito a través de lo que se estaba proponiendo, que no era real. Eh, pero básicamente en un país democrático y yo como un demócrata tengo que asumir las votaciones que quieren la mayoría. Ahora esta nueva constituyente está formada de otra forma. Primero hay un cuerpo de expertos que presentó una constitución, ¿ya? Ese cuerpo de expertos está elegido en forma transversal por todos los sectores políticos, básicamente los partidos políticos con representación, ¿ya? Por académicos, por gente que tiene mayor influencia dentro de estos grupos políticos y que también tiene más renombre. En una segunda parte se hizo la elección de constituyentes que van a hacer reformas a ese cuerpo. En este momento que estamos viendo en general que estos constituyentes, que son más del sector de la ultraderecha, de José Antonio Caz, están dedicándose a pequeños puntos, ¿ya? Cosas muy pequeñas que son como de eh, el nicho que le preocupa a ellos electoralmente, ¿ya? A su público más extremo. Cosas que son menos, que son muy poco populares, pero que tienen muy poca influencia en el transcurso de la vida política y cívica del país. Eh, en general, si tú me preguntas, ser la constituyente en cualquiera de los dos casos era darle una salida política a la crisis. Si se toma una visión más extrema de la Constitución del 80, el proyecto va a ser rechazado, ¿ya? Por la población, probablemente. Y si no, igualmente Chile va a tener una constitución democráticamente elegida, ¿ya? Yo pienso que lo más probable es que debido a que los grupos más extremos han tomado el cuerpo del debate, la próxima constitución que salga vuelva a ser rechazada y se vuelva a hacer un proyecto desde cero, está, porque los políticos quieren darle una salida política al problema social, que nunca va a ser el camino, que no es el camino que se debería elegir, pero básicamente va a seguir este asunto de repetición y repetición y repetición hasta que se le dé un fin. Para mí, tener una constitución, sea como sea que salga, totalmente democrática, aunque represente a un sector más extremo en la derecha, es una mejor opción que tener una constitución viciada, ¿ya? De origen, sí. ¿ya? La, el proyecto primero que se hizo, este sería el segundo,
Era demasiado prolijo, entraba demasiado en detalles y la gente, cuando entras en demasiado en detalles, la gente se cabrea, piensa, esto a mí no me gusta y lo rechazo por esto, por esto, por esto. A veces, como has dicho más de una vez, es mejor una sintética que deje las Que sea así. cosas de principios y luego ya desarrollo a través de legislación ordinaria. ¿Esta segunda va en este camino de ser más sintética o tiene muchos artículos? También, no, es mucho más sintética, mucho más simple. Ya, en ese sentido, a mí al menos la propuesta constituyente, la propuesta original, ya, la hecha por la comisión de expertos, me gusta bastante más. ¿Ya? Encuentro que es una constitución simple, sencillita, 90 50 artículos principales. ¿Ya? Lo que no me están gustando son las enmiendas, ¿ya? Que está proponiendo el sector más de derecha. Tampoco es que hasta ahora las enmiendas tengan un sentido público que vaya a afectar a la sociedad en general. Ya son propuestas que para un sector de la sociedad generan rechazo muy fuerte. Por ejemplo, en Chile ellos han dedicado una discusión pública acerca de lo que es el rodeo como deporte nacional. Sería como discutir darle rango constitucional al, A los toros. a lo de toro. Mm. Aquí hay un sector que, a ver, eh, el 70% de los chilenos nunca en su vida ha visto un rodeo y ellos quieren darlo de rango de constitucional. Y hay un 60% de los chilenos que tiene un rechazo animalista muy fuerte con respecto a ese tipo de reforma. Pero ese tipo de reforma no afecta a la convivencia política del país. ¿Ya? No es una reforma que tú tengas que, para mí, que tú tengas que estar hablando, no es un tema de discusión pública. ¿Ya? Y dedicar tiempo constitucional a discusiones así son superfluos. Eh, y si la discusión pública y la gente ve que la discusión pública se centra en cosas tan insignificantes, eh, va a terminar rechazando este proyecto. Sí, porque ciertamente la Constitución española, si sirve de comparación, tiene 169 artículos. En algún momento habrá que reformarla, a pesar de que se ha reformado dos veces por cosas menores. Bueno, técnicamente cosas menores en el 93 por el sufragio pasivo de los europeos en las elecciones municipales para que pudieran ser candidatos. Lo mismo que los españoles podían ya ser candidatos en las elecciones municipales, de acuerdos bilaterales. Y luego el artículo 135 por el pago de la deuda en agosto del 2011. Pero además de eso no se ha hecho nada más. Y son 169 artículos y evidentemente en ningún momento se ha hablado de constitucionalizar el toreo como un elemento intrínseco del Estado español. Mm. Eh, ¿Qué te digo? Son cosas así. Hay otras cosas que se van a discutir que sí tienen alguna relevancia mayor, pero que también generan fuerte rechazo y que responden más que nada a una visión muy conservadora de sectores muy reaccionarios en Chile, pero que en general, si tú me preguntas, no generan un cambio específico con respecto ni a las formas de hacer política, ni a los esquemas ya conocidos de la Constitución del 80. En ese sentido, si tú me preguntas a mí, yo prefiero lejos que el tema constitucional se salga de la discusión política, porque hay cosas mucho más importantes que discutir. Y creo que probablemente el proyecto de nueva constitución en Chile fracase, ¿ya? Y se intente nuevamente, y se intente nuevamente hasta que salga algo más o menos bien. Creo que hacerlo rápidamente fue un error, ya que también hacerlo de la forma en que se hizo tan apresurada también fue un error. Se debió haber fortalecido los estamentos políticos antes de realizarlos, porque vemos que el primer proyecto, que no era malo, no tuvo suficiente apoyo, y también estoy viendo que este segundo proyecto tampoco está teniendo suficiente apoyo, así que la salida política que dio el mundo político al problema de crisis está fracasando por segunda vez. ¿Ya? Y en
Yo lo Dime, veo en una forma más institucional, más sí, que fracase la izquierda o fracase la derecha, la política y su solución política a la crisis social está fracasando, ¿ya? Y es está que fracasando en su sí. segunda repetición. Entonces no se echaría la culpa a ningún sector, sino al ámbito político en general. Sí, yo por lo menos lo veo así. Le estoy dando la culpa al, a la política, al estamento político en su conjunto, a las salidas institucionales que se le han querido dar, porque no han conseguido lograr el apoyo mayoritario. Para conseguir el apoyo mayoritario, tú tienes que pactar, ¿ya? Aunque te parezca bien algo, de repente tienes que bajar el nivel del discurso para lograr grandes acuerdos. Mientras no hayan grandes acuerdos, no veo que se logre una salida constitucional, por más que un proyecto sea bueno o el otro me guste más o menos, ¿ya? Porque Al final de cuentas, esto es una salida política para un problema social. se va a Y eso no votar, está funcionando. se va a votar pronto. No queda mucho Uh, para esa votación. no queda mucho. Así que veremos. Yo creo que se va a retrasar porque no creo que el proyecto salga listo a la hora que tiene que salir. En teoría se votaba este mes de septiembre Creo que para octubre. y se votará en Creo octubre. que no va a salir. Yo creo que no va a salir y que no va a estar listo y se va a tener que votar para otra vez en otro periodo. Porque tampoco están demasiado lejos las elecciones presidenciales. ¿Cuándo tocaría votar el presidente? El 2024 creo. Con lo cual Boric lo tiene complicado para poder patrimonializar y decir en mi mandato se ha hecho una constitución nueva. No, a ver, el proyecto de Boric, creo que los sectores de ultraderecha han puesto demasiado grito en el cielo. No considero que este sea un gobierno particularmente malo ni tampoco rupturista, ¿ya? eh, no se han hecho cambios en lo fundamental de la estructura del Estado chileno, en ningún sentido, ni impositivo, ni de gasto público, ni en ningún aspecto. No hay cambios significativos con respecto al gobierno de Boric. Lo que sí ha sido como administrador político eh, bastante ineficiente, ¿ya? Con respecto a lograr acuerdos, conseguir mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí ha disminuido el nivel de la crisis social, ¿ya? Las protestas en las calles, la violencia en las calles, eso sí se ha disminuido. Dudo que la derecha hubiese podido, bajo las condiciones en que se estaba, si hubiesen vuelto a ser gobierno, lograr eso. ¿Ya? Al menos algo se ha logrado con respecto a eso. Creo que habiendo un gobierno de derecha hubiese sido peor. Hubiese habido más movimiento social, más violencia en las calles. Eh, Espero, eso sí, como demócrata, que si hay probablemente salga un gobierno de derecha en las próximas elecciones, que sean serios y logren articular mayorías lo suficientemente significativas que le den la posibilidad de manejar el discurso político y también de no aumentar con tonterías los problemas sociales que ya existen en las calles. O sea, hay temas que al chileno común y corriente le preocupan mucho, como la subida del IPC, que estamos viendo prácticamente en todo el mundo occidental, eh, el trabajo, la delincuencia. Hay ciertos problemas con respecto o por lo menos hay gente que siente que hay problemas con respecto a la inmigración. No en mi caso, yo no siento que exista ese problema en forma tan seria, sí en casos puntuales como puede ser, por ejemplo, la llegada de grupos de narcotráfico de otros lugares de Latinoamérica a Chile, que generan cierto nivel de inseguridad, ¿ya? Pero que no tiene que ver con la inmigración en sí, para mí, sino que para mí el inmigrante es un aporte significativo a la economía y a la sociedad chilena, sino que elementos específicos que se han traído a Chile, que son un poco de este comercio ilegal que existe en forma globalizada de estupefacientes, ¿ya? Eh, que generan crimen organizado. Y no creo que verlo desde un punto de vista de inmigración.
que es lo que es el debate político que hay hoy por hoy acá en Chile, sea el adecuado, sino que ver la lucha contra la delincuencia, sea de chilenos viviendo en Chile, o sea de extranjeros que han llegado a Chile a hacer sus negocios referente al narcotráfico, ¿ya? Sí, ciertamente resulta curioso pensar en una problemática ligada a la migración y a Chile, casi tanto como el hecho de que ahora en el Reino Unido, después del Brexit, después de que dijeran el Brexit y la migración es el problema y mientras estemos en la Unión Europea no podemos hacer nada, ahora llegan más migrantes que nunca al Reino Unido, pero Mm. en nivel de importancia ha desplomado. Ha desplomado como producto de importancia en todos los sectores, edad, da igual. Ya no les preocupan a la sociedad británica. Eso sí, los conservadores siguen utilizándolo como argumento. Resulta curioso en Chile porque cuando uno piensa en la geografía, piensa, a un lado está el Pacífico, al sur están los pingüinos y la zona ártica, Antártica, perdón. Al otro lado está la cordillera de los Andes y es difícil pasarla y al norte está un desierto, con lo cual es complicado llegar si uno quiere emigrar a Chile. Con lo cual, En forma, en forma así como traspasando la frontera caminando, se hace, pero menos. En general, la mayoría, inclusive en Estados Unidos, llega como turista y después se queda. Llega en avión como turista y después se queda. ¿Ya? entonces la economía ha mejorado en estos últimos 3 años, últimamente, para que esas protestas sociales se hayan podido suavizar. Porque cuando uno tiene el estómago lleno es cuando tiene menos necesidad de salir a montar protestas. También es un asunto político. Los gremios responden más hacia una visión ligada más a la extrema izquierda. Si tú tienes a la extrema izquierda gobernando, o parte de la extrema izquierda está en esos puntos de poder, le es más fácil manejarla políticamente, ¿ya? Sí. Decir, hoy no, tranquilo, esperemos con, con tus demandas sociales, ya las vemos justas, pero tenemos que gobernar, ¿ya? Ya sí, lo mismo que en España a Zapatero o a Pedro Sánchez no le han hecho una huelga general y sí les gusta hacerlo cuando gobierna la derecha, cuando gobierna el PP. Eso es cierto. Eh, es más fácil manejar las crisis sociales desde una posición de poder de la izquierda o del centro político, donde te es más fácil manejar este tipo de elementos. En cambio, cuando estás de la derecha y estás con la representación básicamente eh, de los sectores más conservadores de la nación, esto muchas veces ven la demanda social como delincuencia, cuando buena parte de la sociedad lo vemos como puede estar de acuerdo o no con estas demandas, ya, de deudas históricas con respecto a los profesores o los funcionarios públicos o, por ejemplo, los gremios de grandes empresas privadas que sienten que violan sus derechos laborales continuamente, etcétera, etcétera, etcétera. Es diferente ver, o los estudiantes que quieren educación gratuita, lo que sea, ya más difícil manejarlo desde un sector que cree que eso no está bien, ya que todo tipo de demandas sociales es una forma de delincuencia callejera, que desde un grupo que pese que no puede dar las respuestas ahora ya y no las va a dar, ya no va a dar una respuesta a esa problemática, sí piensa que esa demanda es justa y no la ve como una forma de delincuencia y quiere hacer tal vez un camino institucionalizado y periódico de mejora a esas demandas. Diferente Sí. negociar con esa perspectiva que negociar con la otra. Ojo, la derecha normal, la centro derecha, no es que estén en desacuerdo con muchas de estas demandas y en Chile constantemente se han provocado mejoras a estos elementos viniendo desde la derecha como ente aglutinador de soluciones, ¿ya? Se puede, eso se puede, ¿ya? Pero hoy en día el sector político que está en esto, que está como liderando la derecha, es el sector más extremo, no los sectores moderados que podrían haber sido representados por Piñera o por Longueira, que eran sectores que dialogaban en la política pública, ¿ya?
que Sí, buscaban precisamente lo del un, diálogo una mejora. es algo interesante porque cuando Boric era candidato todavía, decía que el tema de los mapuches los iba a solucionar con diálogo. Piñera, cuando terminaba su mandato, les envió jarabe de palo y parece que al inicio del mandato de Boric intentó también darles jarabe de palo. ¿Cómo ha evolucionado eso? Porque parecía que los mapuches estuvieran en una idea ecléctica, algunos insurreccional, otros teniendo una idea más pragmática. Son lo suficientes como para tener visiones suficientemente contrapuestas, pero claro, con que un sector de los mapuches se vaya al monte como una cabra, pues pueden organizar un problema de seguridad pública. Eso no sabemos cómo ha evolucionado. ¿Qué te puedo decir? Por lo menos mi mirada es que todo el problema mapuche no ha tenido solución, no tiene solución en este momento. Se les ha reducido el nivel de violencia a través de la policía en el sector, ¿ya? Militarizar un poco el conflicto. Y tampoco veo que haya en este momento esfuerzos institucionales importantes como para solucionar el tema. ¿Ya? Creo que es un tema de larga data, que tiene siglos y que el Estado en su conjunto debería tomar caminos para generar una solución y no se están haciendo. Esto va a desembocar, como todo problema al cual no le encuentra una solución política ni institucional, desemboca en problemas mayores en las décadas sucesivas. En este momento yo no veo tampoco un grupo mapuche unido y unificado, ¿ya? En pos de una solución, pero el aumento y principalmente el hacer que el transcurso del tiempo pase y no haya un problema va a hacer que estos grupos se radicalicen, ¿ya? Y aumenten en número, importancia política. Hoy en día su importancia política a nivel nacional es reducida. Pueden tener importancia política en una región del país, que es la Araucanía, pero no en todo el país, ¿ya? Eso y el no encontrar soluciones institucionales veo que es un peligro a largo plazo. En lo inmediato de la política chilena es un problema que se soluciona con mayor represión, lamentablemente, porque debería ser un problema que se solucionase con conversaciones, acuerdos y pacto a largo plazo. Sí, ¿Ya? preguntarles ustedes qué quieren y cómo lo quieren. Es la primera parte para saber lo que quiere la otra parte Es que, para poder llegar a puntos de encuentro. porque pueden haber 300 grupos mapuches diferentes o 400, si al final de cuentas, en, a ver, en Chile hay casi 2 millones de personas que descienden de pueblos indígenas. A ver, tú sabes, yo tengo, por ejemplo, familiares que provienen del País Vasco, mi abuelo, pero por Sí, otra parte tengo una abuela que es Rapanui y otro que es mapuche. origen plural. Entonces, hay muchísima gente en Chile que tiene origen plural. La mayoría tienen origen súper diverso y Chile está súper mezclado. Muchos reconocen y tienen ascendientes, o sea, descienden de indígenas. Y la mayoría de los que descienden de indígenas mapuches. Y son una buena parte de la población, un 10% de la población. ¿Ya? 2 millones de personas no es poco. Y los que descienden de indígenas pudiesen ser muchos más, como por ejemplo yo. Pudiesen ser muchos más y Sí, acercarse a un porcentaje muy grande de la población. que es un Y poco por eso, lo que ha pasado en Canadá, en donde han subido los números de indígenas, pero porque la contabilidad la han hecho distinta. mm, pero ese es el tema. La mayoría viven absolutamente integrados, se sienten chilenos y no mapuches, viven en las grandes ciudades y no tienen reclamaciones más que un apoyo por que reconocen una historia en común, ¿ya? Y ese respeto
a lo histórico del pueblo mapuche, existen grandes proporciones de la población, pero no se sienten identificadas con una lucha por una autonomía o una independencia. Entonces, ¿cuál es el camino que se quiere lograr con la gente que sí está por esa lucha? No sé si el camino sea algún tipo de nivel de autonomía o independencia. No lo tengo claro. Yo, viendo una mirada histórica, no estoy muy de acuerdo con una independencia, por ejemplo, el pueblo mapuche. Para mí, la idea desde siempre ha sido que ellos sean parte integrante de lo que es la comunidad nacional chilena. Eso sí, darle reconocimiento constitucional como pueblo originario, eh, reconocer los tratados que el Estado chileno y el Estado español, cuando ellos dominaban Chile, hicieron con los mapuches y que se les dio ciertos niveles de autonomía en sus tierras ancestrales, yo creo que sería un paso importante para lograr una paz a largo plazo. Sé que eso puede tener un gasto tanto de privados que son propietarios hoy en día de esa zona, como del Estado, que tendría que hacer un esfuerzo económico importante por devolverla a sus tierras y lograr cierta autonomía en sus comunidades, autonomía política. eh, Puede ser delicado y puede ser un proyecto que a largo plazo genere costos enormes. Pero para mí, tú recibes paz de por medio, paz y estabilidad. Sí, es Viendo el cierto. costo a largo plazo en siglos de tiempo y duración, ¿ya? Si tú elevas el costo que pudiese hacer en 20 años para devolver las tierras y lo ves por siglos de estabilidad y de mantener un Estado unificado, yo prefiero el costo pequeño que tú gastas ahora que un costo enorme que te van a significar 2 siglos más de problemas con el pueblo mapuche, problemas que ya llevan desde la conquista española. O sea, no es un asunto que históricamente digamos, oye, esto se va a detener con represión. Sí, No, ciertamente. o sea, es un problema que es de largo plazo y que ya ha atravesado toda la historia del Estado chileno, que ha atravesado toda la época de la colonia española y que atravesó la conquista. Es un problema que, que es fundamental en la historia de Chile como nación. Y cerrar los ojos a eso sería ganarnos 2 siglos más de problemas, o 3. Y que es una herencia, porque ahora no querría equivocarme, la capitanía de Santiago era eh, heredera, evidentemente, como independiente Estado chileno, de aquello que el Estado español, el Reino de las Españas, había pactado con los mapuches y por tanto es sucesión en derecho internacional. Por tanto, es un problema heredado a otras instituciones nuevas, que es en este caso la República de Chile, y en algún momento hay que darle una vía de solución. Lo mismo que las problemáticas con Argentina, que en Mm. este caso, en un mapa reciente, hay unos 5.000 kilómetros de aguas disputadas que en Chile en ese mapa oficial se los atribuye. Lo mismo que todavía el asunto del canal Beagle todavía sigue vivo, no está resuelto del todo y siempre corres el riesgo de resurgirlo porque en esa herencia desde la etapa previa de la independencia, pues todavía estos conflictos siguen ahí latentes. Sí. Con respecto al tema del canal, yo creo que es un error de un funcionario en específico porque no creo que hayan reclamaciones sobre ese terreno porque ningún tratado que haya firmado Chile pudiese hacer reclamaciones sobre ese terreno porque básicamente son aguas internacionales, ¿ya? Creo que es un error no forzado del gobierno chileno al publicar oficialmente un mapa mal hecho. Como son 5.000 kilómetros cuadrados, aunque sea de mar, pues es un error un poco amplio. Es la extensión desde lo que es Cabo de Hornos hacia la Antártida, en un intento de la política chilena de hacer una reclamación sobre la Antártida que, si tú me preguntas,
sí puede tener justificaciones diplomáticas y geopolíticas, pero que son poco realistas, ¿ya? Sí, porque en teoría habíamos congelado todas las reclamaciones y la Es que lista es de... eso, sí, en teoría está congelado, en teoría está congelado, ¿para qué sigues con eso? Pero Chile y Argentina, para que no se olviden de ellos, porque son países muy pequeños, ¿ya? Es que es Son eso, países la muy, lista muy de pequeños. reclamaciones, ya ustedes no se puede apuntar, no se puede apuntar más. Y los que están, bueno, pues vamos a hacer la ficción de que congelamos sus aspiraciones y ya hablaremos algún día. Sí, pero el tema es que cuando pelees las aspiraciones las vas a pelear con Inglaterra, con Estados Unidos, con Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Noruega, ¿ya? Y Francia. Y Francia. Las vas a pelear con ellos. Si es que no se mete China, Sí, ¿ya? porque ya se está Chile metiendo y por... Argentina, Chile y Argentina, países enanos, van a pelear disputaciones territoriales sobre la Antártida y sobre el mar adyacente con potencias mundiales. Soy un realista político. Eso no va a funcionar. ¿Ya? Si es que Chile se pelea con Argentina. Que tú hagas un mapa, que entres en el espacio de la reclamación argentina hacia su predicción hacia la Antártida, literalmente es pelearte con aquel que unidos tal vez te van a dar un poquitito cuando se lleven a cabo las negociaciones por eso. Pero separados no hay alternativa. Sí, Si porque sí, Chile no sí. reclama con Argentina juntos sobre la Antártida y sigue haciendo estas estupideces, no va a obtener nada. Si Argentina se pelea con Chile acerca de sus reclamaciones sobre la Antártida, todo lo que ellos piensan que la Antártida argentina o chilena va a ser la Antártida inglesa. Fin. Sí, ¿Ya? en buena Eso es medida, realismo político para mí. sí. Y para eso en buena medida tienen todavía esa conexión desde ascensión hacia abajo para las Sandwich, las Malvinas, para conectar con su reclamo de la Antártida. Y Y ciertamente, bases. sí, y bases en la Antártida, sí. Si los chinos intentan el camino del norte a través del estrecho de Bering para el tema del deshielo y el cambio climático, tratando de lo que ya están consiguiendo, de utilizar de vasallos a los rusos, pues evidentemente los chilenos lo tienen un poco complicado de tratar de jugársela a los chinos. Sobre todo Sí. cuando sabemos, aunque no tanto como se debería, que los chinos llegan muy cerca de la costa de Chile para rapiñar recursos. Y Argentina. Y Argentina, sí, al final de cuentas la pesca se hace inclusive dentro de aguas territoriales. Ya ni siquiera en las fronteras, sino que se hace en aguas territoriales y se sabe. En Chile se puede controlar un poco más porque tenemos una marina en condiciones, pero en Argentina no se puede controlar, porque no tienen una marina en condiciones Por temas presupuestarios. por temas presupuestarios. Chile tiene una marina en condiciones, aunque en los grandes países de Occidente no se ve eso porque Chile es un país muy pequeño, con un presupuesto militar ínfimo para lo que es su costa y para lo que es un país desarrollado, por ejemplo, al lado del presupuesto español. Pero, por ejemplo, Chile tiene una marina lo suficientemente grande y operativa todo el tiempo como para controlar buena parte de ese tráfico marítimo. ¿Ya? Hay suficientes recursos. El mínimo, pero sí lo suficiente. Sí, porque la ¿Ya? defensa con una constituyente de derechas, pues seguramente tenga importancia esa garantía de la seguridad del país. Sí, de hecho, durante años el ejército chileno se ha llevado el 10% de defensa, o sea, el 10% del cobre. El 10% de las ventas del cobre de la empresa estatal de cobre se la lleva el ejército chileno para armas y operatividad. Eso es mucho dinero, ¿ya? Entre los gastos reservados del cobre y el presupuesto de defensa, Chile gasta aproximadamente el 3,8% del PIB en defensa. Y lo ha gastado desde los años 80, en mucho tiempo gastando grandes cantidades de dinero. Por eso Chile se ha podido armar, por ejemplo, con F-16 o Leopard 2, ¿ya?
o puede tener sistemas Striker, sistemas antiaéreos de alta calidad, SAMS, cosas así. Que, por ejemplo, uno lo compara con el ejército español, que uno diría que es un ejército de un país desarrollado, ya Chile tiene menos, pero no mucho menos, ni en mucho menos calidad. Entonces Sí, uno dice, ya, sí, la Marina chilena tiene que proteger las aguas territoriales de un territorio muy extenso, pero sigue ante su tamaño teniendo una marina lo suficientemente decente como para hacer al menos un seguimiento por radar de prácticamente toda la costa de Chile. sí, España nos... y esto no es ni de derechas ni de izquierdas, porque ha sido con Zapatero, pero también con Rajoy y también con Sánchez. Ha bajado al 1% de su impacto sobre presupuesto de defensa, con lo cual ciertamente las cosas se deterioran, sobre todo cuando Mm. no haces la suficiente inversión. Y ciertamente Argentina ha tenido esa dificultad que no sé si podemos poner ni un principio ni un final. El final no, pero tampoco el principio, porque cuando fue cuando Rodríguez Sá tuvo la dificultad aquella, acabaron poniendo a Dualde, aquel diciembre de 2001 y todo el desperpento de la Casa Rosada, saliendo por el tejado, hace ya más de 20 años. Y la cosa parece que continúa. Pusieron a los justicialistas con Néstor y Cristina en la pantalla de Alberto, no ha funcionado. Pusieron a Macri, Macri quería ir gradualmente sin cabrear a nadie, pero eso no funciona. Y ahora parece que la única solución es poner a Milei, que es la salvación de todo. Antes de entrar a ese tema, Mm. porque quiero hacer un análisis de la política argentina, dame Sí, un segundo, vengo inmediatamente, que corte un poco y vengo inmediato. bien. Ciertamente Chile y Argentina, ahí están abajo. La geografía es tozuda, la geopolítica. La situación es curiosa en el ámbito sudamericano, porque hemos visto las tensiones en Brasil con el asunto de Lula y Bolsonaro, el asunto del viejito en Colombia. Sí, estaba, Disculpa que no mi pasa perro nada. se metió en la cama No, y estaba pronto va a llegar mi aprovechando señora y para si lo ve en la recordar. cama me va a asesinar. No, estaba aprovechando para recordar que Sudamérica es un lugar de tensiones con el viejito Sí. de Colombia con Petro, luego verificado en Brasil con Lula y Bolsonaro, con lo cual ciertamente cuando uno ve Chile con Boric, casi sabe que el siguiente presidente va a ser el señor Castro, porque No sé si, no sé si Cas, digamos te que voy a dar un nombre, te eh, voy a dar un nombre, probablemente pueda ser Evelyn Matei. pues puede ser. Existen buenas opciones de que sea Evelyn Matei. El tema es que Cas no va a conseguir votos de los sectores de centro. Nunca ha conseguido los votos de los sectores de centro. Ir a full por Cas puede significar una derrota para la derecha. Es como el caso de, no sé, un poco España, que si te vas a Vox no vas a conseguir el número de votos suficiente y vas a dividir inclusive el voto de la derecha entre el Partido Popular y Vox. Y mucha gente, inclusive el Partido Popular, no va a ceder hacia la más extrema derecha. Lo mismo pasa un poco en Chile. Si tú quieres derrotar a la izquierda, que va a ser siempre como un 30% de la sociedad, el centro y la derecha no se pueden ir a una posición muy extrema, porque si no, le es muy complicado enfrentar a la izquierda. Entonces, es mejor sacar un candidato de centro o de centro derecha, como Piñera o puede ser Evelyn Matei, para lograr enfrentar a la izquierda y vencerla, porque es mucho más fácil que tu sector más extremo se venga hacia el centro que el sector de centro se vaya hacia la derecha. Y en Argentina, pues ya vimos las paso con esa idea de que el futuro es Milei. Es que en Argentina lo que ocurre es diferente, ¿ya? Y te lo voy a explicar.
por lo menos mi visión. Argentina tiene un problema gigantesco en desequilibrios económicos. Esos problemas gigantescos, brutales, no pueden ser solucionados sin un ajuste muy fuerte del gasto público sobre el PIB, pero muy fuerte. Estoy hablando de que el Fondo Monetario Internacional les dice que ellos tienen que ajustar un 10% del gasto público en PBI en los próximos 15 años. Argentina tiene que ajustar. Si Argentina no ajusta ahora, la inflación ya creciente y sostenida que ha tenido Argentina en los últimos 20, 25 años, va a aumentar aún más. Y Su además, desequilibrio económico. creo que tienen un sistema de circuito cerrado, que saben lo que tienen que hacer, pero de ahí, salvo que hagan algo, eh, están condenados a girar en la misma rueda. Sí, o sea, no tienen forma de salir. Inclusive, yo lo he dicho varias veces, los desequilibrios económicos de Argentina son más brutales que los que tenía Venezuela en su hiperinflación. Son más brutales y son institucionales. Está toda la institución argentina llena de grasa en gasto público. Bueno, estos problemas que tiene Argentina tienen que ser ajustados. ¿Y qué pasa? A mí me carga mi ley, me carga. Encuentro que mucho de lo que dice son tonterías, su cristianismo recalcitrante me golpea, pero finalmente es el único que está proponiendo ajustar. Eso sí, debo decir, el ajuste que propone mi ley son 15 puntos del PIB en 2 años. En 2 años. Si vemos otro proyecto de dolarización que se ha hecho, que, a ver, cualquier país racional tiene su propia moneda, ¿ya? Y tiene un banco central independiente Salvo que para te mantener pase, los equilibrios macroeconómicos. salvo que te pase como con Novoa, Ecuador, el año 2000, que o te suicidas como país o dolarizas. Bueno, cuando dolarizó Ecuador, Ecuador vivió 3 años que fueron una catástrofe, ¿ya? Catastrófico. Cuando tú dolarizas, no lo haces de un día para otro. Necesitas un tiempo para conseguir los dólares suficientes para poder dolarizar. Entonces, por mientras funcionas con una moneda y vas cambiando paulatinamente hacia la otra. Este cambio en Ecuador se hizo como en el transcurso de un año, ¿ya? Y el golpe fue brutal, porque durante ese tiempo la moneda ecuatoriana, que ya tenía fecha de muerte, se devaluó en forma brutal, ¿ya? Sí, está claro Eso, porque si tú sabes que tu moneda, creo que el Balboa, no va a valer nada dentro de un año y va a ser como los billetes del Monopoly, ¿cómo quieres que la gente reciba esa moneda? mm. Entonces, si mi ley propone hacer eso, teniendo el problema de las LELIQs, las LELIQs se tienen que pagar para poder hacer eso. Tú no puedes tener un banco central ultra endeudado, ¿ya? En emisión monetaria. ¿Qué va a hacer? Va a tener que cancelar todo eso. En el mismo periodo que va a ser la convertibilidad entre el peso y el dólar. Porque primero hay una convertibilidad. Si es que no quieres dejar el dólar a libre flotación, por eso mi ley te dice que el dólar no va a valer 400, ni 500, ni 600 pesos, sino que te dice que va a tener el precio que va a tener en el momento. Eso significa que todo tu dinero se va a ir a dólar en muy poco tiempo. Eso va a significar una inflación brutal y que el perder su valor económico en muy poco tiempo haga este periodo de transformación. Eh, Eso significa hambre. Para un país como Argentina, con todos estos problemas estructurales y reduciendo el gasto público de la forma en que quiere hacerlo Milei en tan poco tiempo,
va a significar un periodo de 2 a 3 años de un hambre y un desempleo brutal. Sí, después de Argentina, estos planes funcionan, ¿ya? La historia económica del mundo te dice que estos planes funcionan, que estos planes después hacen que haya un rebote muy fuerte. Argentina puede crecer entre un 8 o un 9% por 10 años después de que haga este ajuste, ¿ya? Porque básicamente va a haber un saneamiento. Es como cuando tú saneas tus deudas, por poner un ejemplo, vendiendo activos y logras capitalizarte y emprender nuevos negocios, ¿ya? Sí, durante el tiempo de ajuste la pasaste muy mal. Durante el tiempo que pagaste toda la deuda y equilibraste tu economía, la pasaste súper mal. Pero después va a haber un rebote. El tema para mí con respecto a esto es que en la sociedad argentina, en el mundo político institucional argentino, respuestas alternativas. Se podrían generar respuestas alternativas, no las hay. Y no han habido respuestas alternativas durante los últimos 20 años. Entonces, probablemente Milei gane porque él genera una respuesta. ¿Qué veo yo? Que una política tan extrema como la que él propone, que solamente puede ser realizada generando asambleas continuas o elecciones, porque no va a obtener la mayoría en el Congreso, lo Sí, único que puede generar es que a él la calle se le venga encima y que él vaya a tener serios problemas de gobernabilidad. porque Serios problemas de gobernabilidad. ciertamente no puede tener una mayoría porque se renuevan por tercios en el Parlamento argentino. Con lo cual, aunque tuviera un número suficiente, no sería tan mayoritario como para imponer los cambios que él quiere hacer. Evidentemente, Aunque él ganara el 100%, el que tuviese el 100% de los votos, solamente podría obtener un tercio del Congreso argentino. No lo va a lograr. y para las decisiones que necesita, no puede desde la presidencia, desde la Casa Rosada, decir hagan todos mi voluntad. No, necesita la cooperación de otras instituciones. Sí, para él muchos cambios que él propone necesitan amplios acuerdos en el Congreso. ¿Qué propone él como salida? Si no obtiene los acuerdos en el Congreso, él va a realizar plebiscitos constantes y vinculantes. Se le va a salir el asunto del sistema. Oye, te tengo que cortar un segundo porque me está llamando mi suegra, parece que tuvo un problema serio, ¿ya? Así es Sí, la vida acá, sí. ¿ya? Así es la vida acá, así que me están llamando y tengo que salir, ¿ya? Te pido disculpas, ¿puedo volver en un rato más para volver a grabar? Ya como tipo 3 de la tarde, ¿ya? En una horita más o menos, unas 2 horitas más, ¿ya? Pero me están llamando urgente, ¿ya? Vale, Disculpa, perdona, vengo al tiro, bien. chao, chao. Pues vamos a esperar. Bueno, pues continuamos con Perfecto. la situación en Argentina. Con esas elecciones después de la PASO y la situación institucional con la Cámara Legislativa, la Cámara Baja, el Senado, la dificultad de alcanzar mayorías, la necesaria situación en países complejos, a pesar de que uno no llega a entender cómo las provincias tienen cierto poder, a qué se dedican, y las municipalidades, esos niveles complicados en estados fundamentalmente unitarios, pero alguna incidencia tendrán a la hora de esas medidas tan radicales como Tosierra que pretende mi ley, que seguramente puedan hacer contrapeso. Sí, a ver, las provincias argentinas básicamente están organizadas, por lo que yo entiendo, como con una repetición de funciones con respecto al Estado federal, ¿ya? Tienen, a ver, tienen sus presupuestos propios, sus impuestos propios. Eh, Milei en ningún momento ha planteado una reforma
al federalismo argentino. Y de hecho, yo creo que, por ejemplo, yo sería muy de esa área de intentar, a ver, para mí el federalismo es un muy buen sistema, mientras cuando tú tengas los recursos mínimos para hacerlo. Porque para mí es un sistema más caro que un Estado unificado, ¿ya? Pero es muy difícil políticamente meterse con el federalismo argentino porque aparte hay provincias argentinas que tienen un poder gigantesco. Ya no solamente de recaudación, sino que económico, tienen a un gobierno provincial, a una gobernación, muchas veces con mucho poder con respecto a sus electores. De hecho, hay gobernaciones que literalmente podrían ser, pese a la debacle peronista, podrían ser mantenidas por peronistas, porque funcionan estructuras de poder dentro de ellas que les hace muy complejo salirse de repetir a los partidos de siempre, ¿ya? Sí, los Kirchner Hay mucho vienen de una. caudillismo regional. Sí, los Kirchner vienen Los de una. Kirchner vienen de una. Sí. Hay mucho caudillismo regional, muchísimo caudillismo regional. De hecho, por ejemplo, Menem venía de otra, La Rioja. Sí. Y ese caudillismo regional está tan impregnado en todo lo que es la institución en general que hace muy difícil todo. Para un gobernador provincial a veces es más fácil discutir con un presidente que es de su sector opositor que discutir con un presidente que es de su propio sector, ¿ya? Porque cuando discuten con un presidente de su propio sector, básicamente entran a la pelea nacional. Y en la pelea nacional, ese líder regional puede tener menos poder. Pero cuando habla con un presidente que es de otro sector, él no entra dentro de la pelea política nacional, sino que básicamente le asegura una parcela de poder al presidente. Entonces para ellos es mucho más fácil negociar. Así funciona la política argentina. Si tú me preguntas, es en esta área un enredo donde muchas veces hay mucho gasto duplicado, mucho gasto público duplicado y muchas instituciones intermedias que no tienen ningún sentido de ser. Por ejemplo, Milei, y tú has visto dentro de nuestro grupo de amigos, Diego Bagú es un opositor ferviente del proyecto que tiene Milei de quitarle todos los fondos a la investigación científica argentina. Sí. Diego Bagú es alguien que participa con nosotros dentro de nuestros canales y es un científico argentino muy reputado, muy reputado. Un astrónomo que creo que tiene sede en La Plata, de un observatorio que aparece en la televisión argentina y todo eso. Y él tiene toda la razón. Quitar los fondos a la investigación por parte del Estado es hambre para mañana, es hambre para el futuro. Sí, es una hipocresía enorme. Decir, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, todas estas cosas, fuera. Ministerio de Educación, fuera. Todo fuera. Obras públicas, fuera. Y cuando le preguntan, ¿subvenciones a religiones organizadas? Cri, 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 cri. Nada. Cri, cri, sí. El tema es que ¿cuánto te da la religión? Nada, no te produce nada. La investigación científica sí te produce, ¿ya? Y la comparación que hace Milei con respecto a toda la agrupación científica argentina, todos los científicos argentinos y la NASA, se equivocaba, ¿ya? Porque lo que debería, como dice muy bien Diego, es contemplar lo que gasta Argentina en temas aeroespaciales y son 200 personas, ¿ya? Con fondos súper limitados, donde Argentina inclusive tiene un programa espacial donde producen sus propios satélites, no hacen despegues, ni tienen cohetería avanzada, ni nada por el estilo, pero tienen un ente de desarrollo científico y de investigación tecnológica en área aeroespacial bastante solvente, como por ejemplo, yo que estoy más cercano al área militar, los británicos pudieron comprobarlo muy bien en Malvinas. Sí, claro. Ya. O sea, tenemos ejemplos claros que van ligados a la defensa nacional.
Pero ¿ya? ciertamente, más allá de la herramienta, comprobaron el valor del aviador argentino. Sí, y también también de sus técnicos, porque muchos Argentina estaba luchando con, por ejemplo, misiles que no se podían acoplar al tipo de aviones que ellos tenían, con bombas de la época de la Segunda Guerra Sí. Mundial, de caída libre, Eso en una época de guerra tecnológica. me ¿Mm? recuerda lo que está pasando ahora en Ucrania, que a los MiG les están metiendo misiles occidentales y los manejan con tablets. Sí, es eso. Eso necesita un desarrollo tecnológico más o menos más o menos avanzado, porque no es cosa de llegar y ponerle un Tauro a un MiG. ¿Ya? No tiene el sistema, ni la plataforma, ni los programas del MiG para poder operar ese tipo de misiles, y se hace igualmente a través de cuerpos científicos que hay en tus naciones que se dedican a ese tipo de cosas y que pueden ayudar. O sea, Argentina tiene proyectos de reactores nucleares que se han vendido muy bien en el extranjero, por poner un ejemplo, y todo eso es desarrollo científico. ¿Ya? A ver, tú sabes, yo estoy súper de acuerdo con el libre comercio, con tener tasas de aranceles muy bajas. Me parece que el libre comercio ayuda al desarrollo de los países, Sí. y que también la historia nos ha enseñado o que es comercio libre, o la gente, en vez de intentar comerciar libremente, emprende aventuras bélicas por obtener los recursos. Que podemos decir que ¿Ya? ciertamente esa parte, inconsciente o conscientemente, te viene derivada de tu ADN vasco, porque hasta 1841 las aduanas estaban en el Ebro y había libre comercio en Sí. territorio vasco. Por mi cuarta parte de acá. Sí. Sí. Aunque debo decir que hace poco, gracias a ChatGPT, descubrí que los maragaños, pese a que mi familia viene del País Vasco, el apellido en España era Maragato. Y los maragatos son arrieros que se mueven entre Castilla y los Pirineos. No, no, O eran arrieros. El Pirineo era De ahí surge navarro el apellido. fundamentalmente, así que igualmente vasco. Sí. Así que son gente que se movían por ahí. Así que eso. Y con respecto a Argentina veo la situación muy mala. Ya, si no ganase Milei, por ejemplo, si Milei fracasase absolutamente en su proyecto, y Milei no lograse salir presidente, ¿cuál es la alternativa argentina? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es igualmente malo. ¿Ya? La situación solamente se va a empeorar. Porque ahí la situación del peronismo, ahora no recuerdo cuál es el candidato, pero la vertiente de Macri, Massa. sí, Massa, Sergio Massa, que viene Sergio del Massa. distrito de Buenos Aires, y Sí. Bullrich del distrito Y de Bullrich. ámbito de Macri, por Sí, decirlo así. pero del ala extrema de Macri. A ver, Macri, por así decirlo, acá en Chile sería un tipo muy cercano a lo que es Sebastián Piñera, un conservador moderado. ¿Ya? Solamente que en Argentina Macri se hace conocido a través de lo que... A ver, a mí nunca me gustó Macri, porque pese que su sector político, lo que él decía interpretar, pertenecía a un sector conservador moderado que a mí en general no me molesta, e inclusive me pueden gustar algunas formas de ver el mundo en lo económico. Macri venía ligado a las mafias del transporte y el fútbol en Argentina. Sí. ¿Ya? Y yo lo conocía por su presidencia en Boca Juniors. El fútbol en Latinoamérica, y todo personaje ligado al fútbol en Latinoamérica, lo primero que tienes que hacer es desconfiar. O sea, Sí. tú lo miras y tienes que pensar que probablemente está metido en la corrupción del fútbol latinoamericano, de la Conmebol. Que se sabe con evidencias fuertes que está corrupta desde arriba abajo, y que hasta el día de hoy está corrupta desde arriba abajo, pese a la intervención de Estados Unidos y los juicios a la FIFA y a la Conmebol. Y hay juicios en curso, ¿ya? Que han afectado a todos los presidentes
de las federaciones deportivas de todos nuestros países. ¿Qué te puedo decir? Sabiendo eso, sabiendo la mafia que es eso, hoy en día sabemos que es peor todavía, que la cosa ni siquiera ha mejorado, debido a que se metió la mafia de las apuestas en línea. Hay como 200 portales de apuestas en línea que son ilegales en muchos de nuestros países. Por ejemplo, en mi país, Chile, las apuestas en línea son ilegales, y tipos como Macri no solamente trajeron el negocio, ¿ya?, sino que promueven y ganan dinero con ese negocio, que es fundamentalmente ilegal y que básicamente muchas veces se transforman en árbitros comprados, partidos arreglados, futbolistas con sueldos gigantescos que no rinden y cosas así. Entonces uno tiende a ver ese tipo de gente y dudar inmediatamente. Lo mismo me pasa un poco con Patricia Bullrich, que también viene de ese mismo mundo, muy sucio, y que ha sido una política durante años, 40, 50 años, que se ha cambiado la chaqueta todo el tiempo, entre sector y sector, hacia el que más le convengan. Y fundamentalmente del macrismo y el radicalismo argentino tampoco viene ninguna solución al problema. Yo no he visto ningún plan de ajuste ni de Massa, ni de Bullrich, de nadie. El tema es que uno esperaría ver a políticos moderados con ideas de plan de ajuste, ¿ya?, de ajuste del gasto público. Y uno no ve en ningún sector de la política argentina algún tipo de idea de ajuste, ¿ya? Ni siquiera la que plantea el fondo, ninguno habla de cómo van a cumplir las exigencias del fondo, salvo Milei, ¿ya? Y yo creo que esa razón es la que va a hacer que él gane. Es muy difícil que la gente en Argentina, viendo el problema que hay, vaya a olvidar que ellos ya tienen compromisos de deuda muy grandes como país, y que su situación económica lo único que va a hacer es empeorar si no tienen una solución a ese problema. Entonces, evidentemente, ellos van a intentar generar una solución. La solución de Milei, a mí en lo particular, me parece muy mala, muy, muy mala. Creo que es un error impresionante. Principalmente por el lapso entre que tú inicias las reformas y que tú las haces. Ese lapso, que en Argentina pueden ser 2 años, 2 años y medio, va a generar hambre, ¿ya? Pero igualmente Argentina necesita algún tipo de ajuste, y yo creo que va a ganar Milei porque es el único que propone ese ajuste, ¿ya? Aunque, por así decirlo, a él le piden que haga un ajuste enorme, que para cualquier país sería un ajuste de choque radical, ¿ya? Bajar 10 puntos del PIB en gasto en 10 años, que es lo que propone el FMI, es una brutalidad, ¿ya? Es un ajuste de choque. Pero Milei lo que está haciendo es dejar eso como si fuese un chiste. Está proponiendo ajustar 15 puntos del PBI en gasto público. Y eso es muchísimo, ¿ya? Eso significa, es como si me dijeras, por ejemplo, vas a pagar un 4% de tu sueldo, un 25% de tu sueldo en 10 años, y ¿sabes qué? Vamos a salir de todas las deudas. Vamos a hacer un plan de reestructuración de tu deuda, y en 10 años vas a pagar todos los meses un 25% de tu sueldo y vas a salir de la deuda. Y tú dices, ¿sabes qué? No, durante 2 años no voy a ganar ni un peso, pero voy a salir de la deuda en 2 años. Eso es lo que está haciendo Milei. Pues ahí estarías haciendo un ayuno muy espirituoso durante 2 años. Por eso te digo que el plan de Milei significa hambre. Porque es un ajuste demasiado fuerte para lo que puede realizar el Estado argentino. No sé qué piensa él, que van a llegar los dólares del cielo. No, es que él es medio religioso. Tal vez él piensa que van a llegar los dólares del cielo, o que de la nada
Al bajar los impuestos de golpe, el país se va a poner a producir como nunca antes y eso va a paliar un poco toda la catástrofe que va a dejar su ajuste. Para mí, un ajuste a ese nivel, bajo las circunstancias actuales, porque sí, otro país pudo haber ajustado a ese nivel. Por ejemplo, Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, ajustó a ese nivel. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, ajustó a ese nivel. La Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, ajustó a ese nivel. ¿Ya? Ajustaron 15-20% del PIB en gasto en un par de años, muy rápidamente. Pero las circunstancias eran diferentes. ¿Ya? No tenías economías, no tenías sus economías despedazadas macroeconómicamente. Tal vez Inglaterra sí, ¿ya? Pero Estados Unidos y Rusia habían ganado muchos recursos durante la guerra, principalmente por la adquisición de nuevos territorios y nuevos lugares para comerciar. Y también por el saqueo que le hicieron a Alemania, por parte de la Unión Soviética principalmente. Y que ciertamente había sucedido un suceso extraordinario que ahora no es lo que pasa en Argentina. Ahora no hay algo grande más que 20 años donde ha habido una acumulación de una economía que ha ido fracasando poco a poco en largo plazo, con una acumulación de deudas, de déficit, y donde puede pasar cualquier cosa, porque ciertamente incluso se le puede echar al citado Menem la culpa de que ganando la primera vuelta en 2003, en la segunda, como supuestamente todo el resto iban a votar en su contra, iban a votar por Néstor Kirchner, decide no presentarse. Con lo cual dices, no tiene ningún sentido la democracia cuando el que ha perdido en la primera vuelta es nombrado directamente presidente sin haber votado en la segunda vuelta. Y después de 20 años, tanto los antiguos radicales de Alfonsín y todo aquello, como los justicialistas, parecen que están abocados a perder con Milei. Con esa fórmula triangular donde dicen, si Massa entra en la segunda vuelta con Milei, Milei gana. Pero si Bullrich gana ese balotaje interno entre unos y otros y confronta con Milei en la segunda vuelta, entonces Bullrich ganaría. Dices, pero ¿ganar para qué? Lo que tú dices, ¿para qué? ¿Para luego hacer qué? Es que es un poco eso. Cuando no tiene el suficiente apoyo político, en Argentina es bien dado a que un personaje se da la posibilidad de hacer poder para que otro tome la papa caliente. O sea, al final esa papa te puede quemar. ¿Ya? Lo mismo, vemos, por ejemplo, se habla hoy en día mucho desde el sector de Milei de que los kirchneristas desaparecieron. Yo creo que los kirchneristas se retiraron, ¿ya? Porque a Argentina se le viene una papa caliente. Argentina tiene que ajustar. Y el punto es que no veo ninguna voluntad política de hacerlo. Por ningún sector. Y evidentemente... Excepto, tal vez es el de Milei. Pero si Milei toma eso, probablemente haga el ajuste que haga Milei lleve al hambre en Argentina y él tenga que pagar los platos rotos. Y su sector político. Y los kirchneristas salgan a la calle. Y reconstituyan su poder, su base de apoyo a sociedad, por ejemplo, porque ellos lo dijeron. Lo que él quería era echar a 2 millones de funcionarios a la calle. Esos son 2 millones de cabreados con sus familias. Sí, por lo bajo. Yo calculo que pueden terminar despidiendo durante el ajuste que propone Milei, puede que se termine despidiendo a cerca de 3,5 millones de personas. Pues son un montón de gente que puede acabar en la calle. Y no me refiero a la calle desempleada, sino en la calle protestando. En la calle, junto a los kirchneristas. Sí, entonces es eso. Probablemente él pague el coste político de los cambios que se tienen que hacer en Argentina. Dudo mucho que él pueda realizar el ajuste que él quiere. No tiene los apoyos para hacerlo, pero va a tener que hacer un ajuste, ¿ya? Y si no sale él y sale Bullrich o sale Massa, van a tener que hacer el ajuste que propone
el Fondo Monetario Internacional, porque si no Argentina no va a tener crédito. Y para hacer cualquier tipo de ajuste, para hacer una reducción del Estado, cualquier tipo de cosa, necesitas ese crédito. Necesitas tener la billetera abierta del extranjero. Lo Y no, necesitas. y no Sí o pueden sí. jugar con políticas de la moneda porque ciertamente está penetrada y la capacidad que tiene el Banco de Argentina de manejar el peso pues es limitada porque hay otras monedas en circulación y por lo tanto Mm. la capacidad monetaria es mucho más limitada. Sí, no, y aparte su Banco Central no tiene credibilidad producto de que está manejado políticamente. Entonces, cualquier tipo de política que venga del Banco Central argentino, los mientras el Banco Central argentino no tenga la independencia que tienen todos los bancos centrales de todo el mundo, porque el Banco Central argentino es uno de los pocos bancos centrales que no se mueve por eh, políticas institucionales para bajar la inflación, sino que se mueve bajo objetivos políticos. Literalmente es manejado por los políticos de turno que estén a cargo de él. Entonces, si ellos necesitan emitir, emiten. Si ellos necesitan devaluar, devalúan. En cambio, en el resto del mundo, el Banco Central no es manejado bajo esas perspectivas, sino es manejado según principios técnicos. Bueno, en Argentina no lo han querido hacer nunca. El Banco Central sigue siendo una institución política y no técnica. Y mientras eso ocurra, el peso argentino nunca va a tener la estabilidad que tiene en el resto de los países, que puede tener la moneda en otros países, que depende, sí, de factores económicos, de lo que pueda hacer un gobierno en algún momento, pero que finalmente, al ser el Banco Central independiente, la emisión monetaria no te genera los dramas que te generan en Argentina. O sea, por ejemplo, si el Banco Central Europeo decide que es necesario emitir, lo hace bajo pretextos técnicos, más que nada, y no bajo pretextos políticos de un momento determinado. Y eso le da estabilidad a la moneda y al poder de compra que tiene el ciudadano. En Argentina eso no ocurre. Y no ha ocurrido eso desde que se sacó la convertibilidad. Y en Argentina tuvieron que sacar la convertibilidad básicamente porque el Estado argentino gastaba como bestia, no tenía cómo pagar, y la única forma de pagar era emitiendo para devaluar. Así que llega a ese círculo vicioso del que tú hablabas. Lo que no se De que, entiende es ciertamente en qué gastan. Muchos maestros, más funcionarios de los que deberían, o en justos suntuarios que les gusta mucho tener palacios o tapices. No se llega a entender muy bien. creo que primero, sí, uno, tienen un sistema institucional muy ineficiente. ¿Ya? Muchas instituciones con funciones duplicadas, donde básicamente tienes el doble de edificios, o el triple a veces de edificios, eh, el triple de personal, ¿ya? Del cual sería necesario para operar un servicio público. Mientras no se gastan los suficientes recursos en las personas, sino que tienen un montón de dinero gastado en infraestructura y en tener repetido una y otra vez el mismo departamento de, por ejemplo, educación en el gobierno federal, en la provincia, tienen una organización intermedia entre provincia y municipio. Creo que son corregidores o algo así. Lo estoy diciendo de memoria, no lo recuerdo bien. Y cada una de las instituciones está repetida, ¿ya? Entre cada uno de los espacios, y no es que solamente las instituciones estén repetidas, las funciones dentro de esas instituciones no son distintas, son las mismas funciones entre una y otra institución. Sí, eso es un problema, ciertamente. Genera desorden administrativo. En Argentina hay mucho desorden administrativo. He visto informes del Banco Mundial donde señalan que hay un
3 o 4% del PIB en solo desorden administrativo. Y aparte también Argentina vive algo que es bien típico de las democracias latinoamericanas. Hay harto robo en la obra pública, ¿ya? Lo hemos visto con los casos de Odebrecht Sí. y cosas así. Sí, que Odebrecht no distinguió ni derechas, ni izquierdas, ni arriba, abajo. Afectó a todos. A todos. A ver, los estados son dueños de la obra pública, ¿ya? Ellos son los que la realizan y ellos contratan empresas que realizan esta obra pública. Hay poco concurso público, hay poco financiamiento privado, es básicamente el Estado contratando a privados para que realicen la obra pública. En Chile eso se ha limitado un poco, debido a que desde la época de Lagos, la obra pública es privada. Un presidente socialista determinó que la obra pública era de iniciativa privada y el Estado hacía competir a las empresas en licitaciones públicas por concesiones. Entonces, básicamente, el Estado no le pagaba al privado, sino que el privado financiaba la obra y luego cobraba peajes por la utilización de esa obra. Entonces la pagaba la gente en forma directa al privado que tenía la concesión por un número de años. Sí, parece una especie de peaje en sombra. Sí, no, sí es peaje, pero en vez de poner peajes por parte del Estado, es el privado el que administra eso y el obligado a reparar. Básicamente la paga quien la ocupa, pero así el Estado también se saca el tema de los múltiples problemas que te puede generar los contratos privados en obra pública, que te pueden ensuciar a la organización pública por parte de sobreprecios, de comisiones por debajo, ¿ya? Las empresas quieren quedarse con esos contratos, así que le pagan al Estado, ya funcionarios los corrompen para poder ganar esos contratos. Cuando tú lanzas una licitación pública, básicamente gana el que te entregue mejor precio por menos cantidad de tiempo, y las diferentes empresas oferentes tienen que cumplir con una serie de requisitos para poder participar en el concurso. Si lo ganan, se ganan la licitación por el número de años que lleve el contrato y listo. Te sacas un poco el problema porque lo mecanizas. De la corrupción, el problema de la corrupción. Funciona, a ver, el sistema que tiene Chile lo propone un poco Milei, y como te decía, es uno de los proyectos de Milei que sí tienen sentido y que yo lo he visto funcionar, y funciona relativamente bien. Milei mira mucho hacia lo que son las reformas económicas que se hicieron en Chile, y hay algunas cosas que funcionan relativamente bien y hay otras que funcionan muy mal, ¿ya? La salud privada es cara, lo digo como una persona que accede a la salud privada, es cara. Los cheques de garantías generales no ocurren. Finalmente, cuando una persona está en el mundo privado, no obtiene recursos por parte del Estado excepto enfermedades de alta significación, como puede ser un cáncer, donde existen planes especiales. Para la mayoría de las demás cosas, si tú estás en el mundo privado, no obtienen ni calidad ni dinero por parte del Estado para poder pagar tus enfermedades, y eso te puede significar que un cáncer pueda arruinar una familia completa, ¿ya? Sí, quiere meter todo el tema de los cheques en el paquete completo. Para educación, para sanidad. Sí, y yo creo que pese a que en educación puede tener en algún sentido si es que tú lo haces de una forma correcta, como se hace en Finlandia, en salud no mucho. Ya siendo un usuario del sistema de salud privado y no recibiendo ningún tipo de aporte estatal, puedo decir que por experiencia propia,
A mi señora la operaron hace un par de meses atrás. Ha tenido 2 operaciones este año. Uf, $20.000 por operación es mucho. Así que inclusive una persona de ingresos altos como los míos sufre un poco por eso. Y yo no estoy dentro ni del 20% más pobre del país, ni debo estar dentro del 10% que más dinero tiene, y es un golpe. Creo que solamente un grupo muy pequeño de privilegiados podría no sentir ese golpe financiero que genera no tener salud pública, ¿ya? O garantizada, ¿ya? Porque no significa que tenga que ser todo público, todo privado, sino que por lo menos que exista la garantía. Y si el Estado no te entrega las mínimas garantías, te implica arruinarte si es que no tienes el dinero necesario. Inclusive teniéndolo, significa que durante una cierta cantidad de tiempo no vas a poder hacer cosas, ¿ya? Que es lo que me pasa un poco a mí, que durante un tiempo, en vez de seguir construyendo en mi parcela, tuve que detenerme por este año para partir el próximo, ¿ya? Sí, que es bueno el hecho de garantizar desde la sanidad pública una serie de elementos y dar libertad a que si el privado quiere competir, pues que tenga el camino libre para entrar y competir. Y fundamentalmente ver que hay algunos precios que no se pueden pagar, ¿ya? Que literalmente que el privado te cobra, te hace exámenes de más, te da medicamentos de más solamente para favorecerse, y que muchas veces no se guardan estándares éticos, sino que netamente de ganancia comercial. Y eso uno lo ve cuando tiene que operarse o tener algún tratamiento en el sistema privado, donde te sale un ojo de la cara. Ya, igual, esto sí puede ser solucionado un poco con más competencia, pero todos sabemos que llegado hasta cierto nivel a los oferentes más grandes, les complica que haya más competencia, en vez de favorecerla y estar este discurso de no, más competencia, más competencia, más competencia. Cuando hay mucha competencia empiezan a hablar de que los monopolios malos son del Estado y que los privados no tienen ningún monopolio malo. Entonces tú te das cuenta que ellos en realidad quieren competencia, pero para sus amigos, no competencia real. Sí, por eso es interesante e importante que la gente entienda que estas cosas que son personales, que nos ocurren a todos en algún momento, cuando somos más jóvenes, el tema de educación, la sanidad, en cualquier época de la vida, esto tiene bastante que ver con el hecho de hacer una constitución o de elegir un presidente, un jefe de gobierno, un jefe de Estado, y ciertamente la gente tiene que calibrar cuando le proponen poder evaluar de si la Constitución está bien, está mal, racionalmente, saber criterios, y ciertamente cuando un programa político para una presidencia, ciertamente también evaluar qué le va a repercutir personalmente, porque además del bien común está lo que cada uno necesitemos, y eso está en los programas y está en la Constitución. Sí. Fundamentalmente, y redondeando la conversación que hemos tenido hoy día, espero que Latinoamérica salga de esta vorágine entre los extremos y el centro político se limpie, ya, gane en democracia interna, deje de estar alienado con su propio éxito, que le ha ocurrido acá en Chile, que el centro político yo creo que está un poco alienado en su propio éxito, y vuelvan a interpretar a la sociedad, porque si no lo hacen, estar en este juego entre los extremos lo único que hace es dañar a la gente. Sí, porque yo espero eso. Porque lo has dicho con respecto a Argentina, que si se liberan de ese círculo vicioso, podría durante 10 años subir un 8% del PIB durante esos 10 años. En crecimiento, sí, no, porque muchísimo, anual. Pero el tema es la transición. Si se hace mal la transición...
es que hemos descubierto que China tiene dificultades enormes porque se están enfrentando a un problema que allí no han aprendido, no tienen experiencia, problemas del primer mundo que hasta hace poco pues ellos no lo eran y por tanto esta forma de envejecimiento, problemas de paro juvenil, burbuja inmobiliaria, todas estas cosas no saben cómo enfrentarlo y las están enfrentando a partir de ahora. Con lo cual la economía china se está estancando, está frenándose y igual ya no es el futuro del mundo. Los indios tienen lo que tienen y los africanos también tienen los problemas. Por lo tanto, si en Sudamérica, que tiene potencial para crecimiento por materias primas, por capacidad técnica humana, pues si se librara de todos los problemas que tiene, que son partidistas, sería algo para un crecimiento sostenido durante años. Yo pienso un poco eso, si Latinoamérica arreglara un poco sus problemas políticos y lograra grandes acuerdos que dieran estabilidad a cada uno de los países, esos grandes acuerdos que den estabilidad podrían generar 20, 30, 40 años de gran prosperidad económica. Es necesario, más que intentar poner tu posición por sobre la de los demás, y eso siempre es lo que voy, intentar lograr un diálogo democrático donde de repente todos estemos en desacuerdo, donde a nadie nos guste mucho lo que se logró, pero lograr un acuerdo amplio, democrático, que represente a todos los sectores en alguna cosita, para que los países tengan la estabilidad necesaria y que esos acuerdos duren por décadas. Con esa estabilidad es mucho más posible, mucho más lograble el desarrollo que con las peleas intestinas donde hay revoluciones cada 2 años, en donde de un sector de repente ganan y al año siguiente llega el otro sector y pasa la planadora y borrón y cuenta nueva y volvemos a lo anterior. No hay sentido en eso. Que tiene sentido lograr grandes acuerdos como se hicieron en Nueva Zelanda, como lo hicieron las democracias europeas, hasta cierto nivel, en que implementaron un sistema donde, por ejemplo, hay temas donde ya no se discute. Ya, o sea, estos temas están fuera de la discusión, son cosas ya ganadas, ya están, partimos sobre esta base porque estos beneficios ya los consideramos. Ya consideramos que estos elementos son básicos en nuestra organización institucional y de aquí para adelante podemos reformar esto otro y podemos pelearnos en esto o en esto otro, pero construimos sobre esta base institucional. Yo creo que eso hace falta mucho en Latinoamérica, llegar a un acuerdo institucional básico. Pues ciertamente. Y sí, eso lo puede modificar una constitución. Las constituciones son acuerdos constitucionales básicos, pero no ocurre mucho que gana un sector, impone su voluntad y después gana el otro e impone su voluntad. Y ese es el problema. Sí, ¿qué vas a decirme cuando el siglo XIX español está lleno de pronunciamientos, de cambios de constitución, de cambios de gobiernos de un sector a otro, en donde salían desde el ministro y el presidente del Consejo de Ministros hasta el último barrendero del ministerio? Y por tanto, el cambio de políticas era total. Con lo cual, por eso también se puede entender que España se fue a la verga en el siglo XIX. Sí. Ya, pues, Juan Carlos, hoy ha sido un placer estar contigo hoy día. Y disculpa la interrupción, tú sabes, de repente la vida del campo no es tan, no se tiene tanto tiempo como en otras ocasiones, aunque como tú ves también tiene sus delicias. Sí. Pues ciertamente ya iremos viendo a ver qué sucede en Chile, qué sucede en Argentina, y deseando evidentemente lo mejor. Y con la venia, pues ya volveremos. Sí, ha sido un placer, Juan Carlos. Y se me va a acabar la batería, te aviso. ¿Aló?